Derecho laboral colectivo, presentado por Angie Camargo, Gina Castillo, María Torres y Yuri Zapata. ¿Qué es el derecho colectivo? El derecho colectivo hace parte del derecho laboral. Este comprende las relaciones entre una asociación de trabajadores y el empleador. A su vez, hay que tener en cuenta que el derecho colectivo no es individual, por el contrario, es desde un conjunto de personas que quieren colectivizarse. El origen del derecho colectivo internacional. Nace en el siglo XXI, como producto de un nuevo sujeto social como lo fueron las organizaciones sindicales y su facultad de representación de la clase obrera. En 1919 se crea la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y con la creación de esta se piensa en la dignidad y el respeto del trabajador por encima del mercado. A su vez, en 1998, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. En esto se crean unos derechos fundamentales de los trabajadores, los cuales son: primero, la libertad de asociación y la libertad sindical. 2. La eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio. 3. La abolición efectiva del trabajo infantil. 4. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Origen derecho colectivo en Colombia. Data en los años de 1918 y 1920, cuando empiezan las primeras organizaciones de los trabajadores. En la Constitución de 1886 se establecían las restricciones al derecho de asociación. Es por esto que en el país no existía un reglamento de trabajo que protegiera a los asalariados. Es así como en 1918 tiene lugar uno de los primeros movimientos de huelga de los trabajadores de algunos puertos como lo son Barranquilla, Cartagena, en donde suspenden actividades en pro de mejores salarios. Para tener en cuenta, el derecho laboral colectivo del mundo del trabajo en el caso colombiano está fundamentado en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Colombia para la práctica de la organización sindical, la negociación colectiva y el Código Sustantivo del Trabajo. También un suceso muy importante que no se nos puede olvidar de organizaciones sindicales ocurrió en el año 1928. Este es conocido como la masacre de las bananeras, en la zona bananera del Magdalena. La empresa estadounidense United Fruit Company contaba con más de 25.000 trabajadores, los cuales no estaban conformes con su salario ni con las malas condiciones de trabajo, por lo que decidieron ir a la huelga. El 6 de diciembre la compañía pidió a la fuerza pública que dispersara a todo el campesinado. Más de 2.500 personas fueron dispersadas a sangre y fuego, dejando cientos de muertos y heridos, así como innumerables encarcelados. Por otro lado, al llegar el Partido Liberal en el año 1930 al poder, se le conoce como la época del oro para el sindicalismo en Colombia. Algunos hechos fueron estos. Primero, se expide la Ley de Organización Sindical en donde se distinguen entre sindicatos gremiales e industriales. Segundo, se estableció la personalidad jurídica de los sindicatos por parte del Ministerio de Gobierno. En 1934 se crea la Ley 10 de 1934 en donde se define qué es un contrato de trabajo. En 1935 se funda la primera central obrera, la CST, Confederación Sindical de Trabajadores. Por otro lado, en 1938 se crea el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión mediante la Ley 69. En 1948, mediante el Código Legislativo número 2158, se expide el Código Procesal de Trabajo. Es así como en 1991 se cambia la Constitución de 1886 en donde se añaden los siguientes artículos. Primero, artículo 38, libertad de asociación. Segundo, artículo 39, derecho a la asociación sindical y empresarial. Artículo 55, derecho de negociación colectiva. Artículo 56, derecho a la huelga. El derecho colectivo del trabajo regula las relaciones colectivas de trabajo, constituidas sobre instituciones como el derecho individual de sindicación y la organización sindical, la negociación colectiva y los contratos colectivos,
y los conflictos colectivos, sus modos de solución y mecanismos de autodefensa, entre los cuales se destaca la huelga. Este ámbito colectivo de trabajo se orienta además desde un principio fundamental que es el principio de la libertad sindical. Esta libertad sindical se califica como un derecho humano fundamental y se establece a través de sus diversas expresiones en múltiples instrumentos internacionales como la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Relativa de los Fines y Objetivos de la OIT, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, artículos 7, 26 y 27, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 20 y 23 y el numeral 4, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículo 45, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del artículo 22. También existen otros instrumentos internacionales que incluyen disposiciones sobre la libertad sindical, que son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, artículo 16, el Protocolo de San Salvador, artículo 8, y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. La libertad sindical también se encuentra desarrollada en los convenios de la OIT número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y número 98 sobre el derecho de la sindicación y de negociación colectiva. Todas estas disposiciones le dan un situal muy alto a la libertad sindical, transmiten que se trata de un principio que debe ser asumido y aplicado plenamente porque su desregulación o violación constituye una amenaza para la paz y la armonía universales. La libertad de asociación es esencial para el progreso constante. Se trata de la protección de la autonomía sindical, la autonomía colectiva y de la autotutela. En cuanto a Colombia, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política Colombiana en sus artículos 1, 2, 23, 38, 39, 53, 55, 56, 58 y 103. También los convenios internacionales de la OIT, 151 de 1978 y 154 de 1981, relativos a las relaciones de trabajo en la administración pública y al fomento de la negociación colectiva, incorporados en la legislación nacional mediante las leyes 4 de 1997 y 1999, respectivamente en la condición del Estado Social de Derecho y en el Decreto Nacional 160 del 2014. La Ley 83 de 1931 reconoce por primera vez en el país varios derechos a los trabajadores, entre otros a la huelga y a conformar de sindicatos o asociaciones. En Colombia, el Estado colombiano, a través del Código Sustantivo de Trabajo adoptado por el Decreto de Ley 2663 del 5 de agosto de 1950, protege los derechos de los trabajadores. En Colombia, el 50% de los sindicatos se agrupan en 3 centrales sindicales: la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores en Colombia. Asimismo, el acto administrativo de registro de un sindicato se ha convertido en una barrera muy importante para el ejercicio del derecho de asociación sindical. En relación a los tipos de sindicatos normales e industriales, en la doctrina internacional y colombiana hay 4 tipos de sindicatos. 1. De empresa, si están conformados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. 2. De industria o por rama de actividad económica, si están conformados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas o de la misma industria de la rama económica. 3. Los gremiales, si están conformados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Y por último, de oficios varios, si están conformados por trabajadores de diversas profesiones disímiles o inconexas. Ya en torno a la estructura sindical, en Colombia la estructura sindical es la siguiente: los sindicatos de primer grado, de segundo grado y los de tercer grado. Los de primer grado están agrupados por sindicatos de empresa, gremiales, de industria o de actividad económica, de oficios varios. Los de segundo grado son las federaciones, que se entiende por federación la agrupación de sindicatos de cualquier clase, es decir, de empresa, industria, gremial o de oficios varios. Y los de tercer grado, las confederaciones, que se encuentran clasificadas
En tercer grado, las confederaciones, porque son un grupo de agrupaciones u organizaciones de segundo grado, cualquiera sea su clase. Este representa la máxima autoridad en jerarquía sindical y puede afiliar sindicatos de primer grado. Ahora vamos a hablar sobre los sindicatos actuales en Colombia, comprendiendo que un sindicato es una agrupación permanente de trabajadores que buscan defender sus derechos y velar por sus buenas condiciones laborales. Aquí, en Colombia, existen varios sindicatos, sin embargo, los más conocidos son la Unión Sindical de Obrera, la Federación Colombiana de Educadores, la Central Unitaria de Trabajadores, el Sindicato Nacional de Taxistas, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, la Confederación de Trabajadores de Colombia, el Sindicato de la Rama Judicial, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, el Sindicato de la IMPEC, la Confederación General del Trabajo, la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción.